Ya tocaba, Cotiño. Esas barbas y esas melenas crecen demasiado rápido. Hola, hola, bajamundos. En el vídeo de hoy vamos a visitar una de las ciudades más bonitas de Vietnam, Hoi An. Vamos a enseñaros muchas cosas, incluso cómo compramos estos maravillosos trajes. Que sepáis que este vídeo nos ha llevado entre 5 y 7 horas de edición, un trabajado, así que esperamos que lo disfrutéis un montón y por favor, no os olvidéis, si os gusta, darle like y por favor, suscribiros, que es muy importante para nosotros. Que lo disfrutéis. Bienvenidos a la ciudad de las luces. Hola, hola. Pues con el buen tiempo llegamos a Hoi An. Dicen que es una de las ciudades más bonitas de Vietnam. A este lado del lago se ven las construcciones, los edificios que son más modernos. Al otro lado es donde está el casco antiguo, donde están todas las casas antiguas, coloniales, y para pasar de un sitio a otro tenemos este puente tan bonito, también iluminado y también con colorines. Aquí viene muchísimo turismo de todas partes del mundo y por eso mismo es una ciudad que está muy cuidada y muy orientada y dando servicios mucho al turismo. A este lado, si podéis ver, hay como una especie de lago y ahora por la noche pues están los barcos paseando a la gente con los farolillos. Creo que este lago no lleva a ningún lado, creo que simplemente dan vueltas por aquí, pero desde fuera se ve precioso. Ahora vamos a acercarnos al Night Market, que está por ahí detrás, y lo disfrutaremos, la verdad, con este luciferio que mola un montón. Este es el mercado nocturno de Hoi An, es bastante... Thank you. Es bastante diferente a los que solíamos ver en Tailandia. Aquí más bien está enfocado a tiendas y tienen en segundo plano un poco lo que es la comida. Los puestos de comida tampoco hay mucha variedad. Hay barbacoa, hay el postre que me voy a tomar yo cuando acabe de cenar, que es banana pancake con Nutella, y no hay mucho más. Está muy bonito de venir por la noche. Si quieres hacer alguna compra, pues puedes hacer las dos cosas. Picar algo y comprar algo. Algo muy tradicional aquí en Asia, sobre todo estamos viendo en Vietnam, es tallar la madera y hacer diferentes tipos de figuras, incluso hacer sillas, mesas, sofás y demás. Y aquí mismo en el Night Market estamos viendo a estos artesanos cómo tallan ellos mismos la madera. Pues aquí mismo vemos los troncos macizos y encima del tronco pues tallaron en cada uno una figura diferente, desde casas tradicionales a escenas cotidianas del día a día, animales. La verdad es que son unos artistas. Yo creo que seguramente sí, sea una de las ciudades más bonitas de Vietnam. Bueno, si eres vegano o si no lo eres, esta es una opción muy buena para venir a comer o a cenar en Hoi An. La verdad es que la comida es baratita y es muy, 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 muy rica. Mira, Coti que está empachando un poco, pero... Y de beber también coquito y zumo de piña sin azúcar. Que aproveche. Mi mato me voy a poner, chavales. Mira las pailas que están haciendo. Banana pancake. Y con Nutella. Mira, Coti ya está bailando. Madre mía, después de una healthy food... Esto es lo peor que podemos hacer, pero Dios, es súper apetecible. Se llama, bueno, lo vimos antes como lo hacían, el banana pancake. Es una masa que por dentro lleva rodajillas de plátano y por encima Nutella. Vaya glotoncia, madre mía. Grasa pura, para la lorza. Pues no te voy a dar, me voy a comer yo todo, ¿eh? No lo voy a compartir. No. En este viaje tuvimos mucha mala suerte con el clima. Casi todos los días tuvimos algo de lluvia, y aunque nos acostumbramos y lo llevamos bien, ya necesitábamos unas buenas dosis de sol y calor, que ya iba tocando. Como sabíamos que durante nuestra estancia en Hoi An el sol iba a estar de nuestro lado, buscamos un hotel que nos permitiese descansar y relajarnos en la piscina. Yo creo que nos lo merecíamos.
Bueno, mirar para aquí, qué piscinita tenemos en el hotel de Hoi An. Y qué vistas tengo yo, mira. ¿Pero esto qué es? ¿Qué estás haciendo, chaval? Espera que os pongo el ojo de pez, ahí. Pero, ¿creéis que esto es normal? ¿Que se puede estar así por la vida? ¿Queréis ver la prueba del delito? Migas, que se ha comido Cotiño. Ahí lo tenéis. Y luego soy yo la gocha, ¿sabes? Y él va con las migas. Ay, Coti se quemó. Estuvimos 3 horas en la piscina y yo le subí la crema y no se echó crema. Es mentira. Y cuando bajó a ducharse dice, hostia, me quemé como un camarón. Todo el pecho, todo rojo, los hombros. Hoy es nuestro segundo día en Hoi An, son las 5 de la tarde y hoy decidimos venirnos a la zona un poquillo antes que ayer porque queremos ver la evolución del atardecer y el encendido poco a poco de las luces. Ya veis que ahora de momento está todo apagado e iremos viendo poquito a poco cómo se va yendo la luz del día y van empezando a encenderse todos los farolillos y empieza el aura mágica que tiene esta ciudad. ¿Veis? ¿Os acordáis que ayer, bueno, antes vimos en el vídeo las barquitas navegando con los farolillos? Vale, pues ahora mismo están todos en plan preparados, listos ya, porque enseguida supongo que empezará a venir la gente y en cuanto baje un poco la luz ya empezarán a dar los paseitos por el río. Mirad en el suelo todo el resto de los farolillos y todas las velas que se encienden por las noches. Pues ahí están, o sea, es un desastre. Esto es una desgracia. Hasta en un sitio como este, que cuidan tanto, que tienen tan bonito y tan cuidado para el turismo, estas cosas tampoco las tienen en cuenta. Aquí que ya somos unos profesionales y os estamos preparando un time-lapse que vais a flipar. Dice Coti, hostia, se ponen aquí a sacar la foto. Si no habrá paseo y paseo, porque él está vigilando aquí el móvil. Y lo avisaron en plan para pedirle que se sacase del medio. Y dijeron, venga, ponte la foto. Baby, why can't you sleep at night? Tell me lies, I just wanna know the ¿Qué os pareció el timelapse? Es flipante, ¿no? Ir viendo ahí cómo se va la luz y empieza a coger todo color y demás. Es la hostia, además el río se convierte en una autopista de farolillos, es chulísimo. Este de aquí atrás es el Templo Cau, con su emblemático puente de madera construido en el siglo XVIII. Nosotros no vamos a visitarlo, pero si queréis se puede visitar por dentro pagando una entrada y además se puede cruzar el puente de un lado a otro. El puente lo podéis cruzar gratuitamente, lo que es de pago es la entrada al templo. Así que podéis aprovechar y daros un paseíto por este antiguo punto de madera. Hostia, me acaba de pasar una cosa muy rara y es la siguiente. Dije lo del puente de madera, miré para abajo, vi la madera rota y de repente me imaginé que se rompía el suelo y me caía abajo. Una cosa muy rara. Eso, que podéis venir y cruzar de un lado a otro del puente gratuitamente. Y además el puente está ubicado en el casco antiguo de Hoi An, a orillas del río. Está todo muy céntrico y todo muy cerca. Vamos a entrar en esta casa, esta cara, que no sé qué es, que veo que la gente está entrando, así que pues, vamos a aprovechar y entrar con ellos. $1998, ¿eh? No llevo ticket. Hay que llevar ticket. Ya me estás... Tío, yo iba ya todo chea. Coti ya me volvió a liar. Entramos despistados con la gente, sin saber que había que tener ticket, y cuando me di cuenta, hizo que siguiera para adelante. A partir de aquí, aunque intento disimularlo, mi cara es todo un poema. Supongo que sería una típica casa de aquella época, ¿no? Casa de mercaderes o casa más bien de gente adinerada. Pero aquí la gente está entrando como nosotros, extrañado de que estemos entrando sin ticket. ¿Qué hacemos? La gente se ve asustada. Mira, voy a acabar en la cárcel. Voy a acabar en la cárcel. Este Coti
Es chulo ver cómo son estas casas por dentro, pero bueno, tampoco me parece algo tan interesante. Por lo que vi, los tickets no son baratos. Tienes que coger como una especie de combo y visitas varias casas diferentes. Y bueno, es algo que a nosotros pues no nos llama mucho la atención y es algo que decidimos pues no hacer. Otra cosa que vimos y que nos molaría comprar es el vestido típico oriental, algo así. Y queríamos ver uno para ir los dos a juego, en plan super monos. Pero bueno, no sabemos si comprarlo en una tienda de estas o mandarlo a hacer en una sastrería con telas buenas. En esta ciudad hay un montón de sastrerías que son famosas porque te hacen el traje a medida en el mismo día. Tú lo que haces es entrar, escoger la tela que quieres, el diseño que quieres y ese mismo día, a última hora de la tarde, tienes tu traje hecho. Y en general son bastante baratos. Entonces queremos ver, a ver si conseguimos un trajecillo de esos y vamos los dos así como pipiolos en pareja. Vaya formato de lata, ¿eh? Thank you. Nunca había visto este formato de lata con esta forma. A ver qué tal está. Redonda. ¡Epa! ¡Oh! 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 ¡Surprise! Esto no me lo esperaba, ¿eh? Yo tampoco, ¿eh? Digo, yo ya la rompí, ¿no? Señor. Bueno, ya vamos de paso. Bueno, la Aru todavía no la habíamos probado, ¿no? Tiene mucho sentido. Se ve mucho mejor. Bueno, y vamos a cenar cerdito hecho a la brasa, huevo frito, ensalada, arrocito y demás. Que aproveche, chaval. Bienvenidos a la Playa Araña. ¿Por qué digo eso? Porque lo primero que vimos al llegar a la playa es en las palmeras que veis ahí, Coti, enséñalas. En esas palmeras, de un lado a otro, de palmera a palmera, hay unas líneas muy largas de tela de araña colgada y son bastante gordechas. ¡Oh, qué curioso! Mira, telas de arañas en las palmeras. No hay ningún problema. Luego estamos aquí paseando por la orilla y vienen volando las telas de arañas y te enganchan. Y vas ahí como una cometa con la tela de araña. Vale, la coges y la quitas. Pero nos acabamos de dar cuenta de que en la arena hay bastantes arañas y se te suben por las piernas y se te meten en la ropa. Así que, ojito, hay que tener mucho cuidado. Playa no apta para aracnofóbicos, pero que tampoco molesta. Simplemente tengo un poquillo de cuidado, ¿no, Coti? ¡Qué bonito, por Dios! Paseo vespertino. A Hoi An no le falta de nada. Además de ser un pueblo precioso, tener playas, buenos hoteles, comida rica y un clima agradable, también hay que añadirle bonitos paseos en bicicleta al atardecer por sus campos de arroz. Hoi An es una joya. Este paseo es digno de hacer, sobre todo en el horario en el que decimos nosotros, con la puesta de sol, menos calor y luz más bonita. Una gozada, ¿no? ¿Lo visteis? No, ya os hice ahí un resumen, ¿no? Pues No, sí. no. No. Sí. ¿Te gustó, Coti? Sí. ¿Mucho? ¿Te gustó? No. No. Sí, no. ¿No te gustó? Sí. Bueno, estamos aquí intentando Saco. ver si compramos unos vestidos, uno para Lau y otro para mí. Ella con esta tela rosa en cambio de color y yo con esta tela azul tan chula. Y entonces, pues parte de la estrategia de marketing que tienen pues es pedirte el diseño, las telas y luego te toman las medidas. Ahora le toca al señorito también. No sé qué os estuvo contando de mí, pero él también va ahí, midiéndole los pectorales, los pechitos. Se los muevo. Pechito Coti. Las medidas, ahí bien apuntaditas. Mirad qué porte, por Dios.
qué chico más guapo. En 24 horas ya teníamos nuestros trajes listos. Es increíble la velocidad y la calidad con la que trabajan. Nos han hecho 2 Aodoy a medida por 100 euros. Hoy me compré un traje Hoy se compró un traje. y me voy a comer un futiu que lleva un huevito de codorniz, a ver si lo puedo coger, ¡Ey, venga! un huevito de codorniz y trozos de carne de ternera. Eso es ternera, eso es cerdo, ¿no? No, esto es cerdo, Sí, eso es embutido, esto cerdo. es, esto, A mí eso me parece esto muy es blanco ternera, para ser ternera. fideos, y Ah, bueno, luego ya puede ya ser. picadillo de ajo y ¿Cómo se llama el plato este? futiu. Futiu, y es un plato típico, ¿no? De aquí. ¿Lleva maíz también? Ah, no, soja. No sé si es típico. Lo vi 3 veces en el cartelillo, para mí es típico. Bueno, que aproveche. Hoy vamos a visitar el santuario de Misón, que son unos templos hindús que empezaron a construirlos en el siglo IV. 150.000 dinares. ¿Dónde estoy? 150.000 dons. Y bueno, ahora nos dijeron que tenemos que coger un cochecito eléctrico y nos van a llevar allí a las ruinas. Con la entrada, pues te recogen aquí con este super cochecito eléctrico y nos llevan hasta allá, que son como 2 kilómetros. ¡Hello! Potencia, chaval. Casi me voy para atrás. Te acabo de decir, Cote, que cogimos bien el día para venir. Estaría bien que hiciese un pelín más de calor. Este de aquí es el primer templo que se ve nada más llegar. Y bueno, os quería contar también que la mayoría de los templos están todos destruidos porque aquí hubo bombas estadounidenses. Ahora hay un proyecto de Vietnam junto con India y lo que están haciendo es intentar rehabilitar y reconstruir un poquillo lo que fue toda esta zona. De hecho, una de las recomendaciones que hay en este sitio es que no te salgas de los caminos y del trazado designado, porque fuera de ellos todavía hay bombas sin detonar. Entonces, si quieres volver de una pieza, sigue los caminitos marcados. Bueno, estos espectáculos vimos que lo hacían 2 veces al día, a las 2 de la tarde y a las 3:30. Justo nos coincidió para ver de las 2. Va incluido con la entrada. Y bueno, parece como que es baile y música tradicional. Bueno, supongo que de aquella época, entre el siglo XIV y el siglo IV y el siglo XIV. Bueno, y después del bailecito tan chulo, ya vemos ahí al fondo otra zona de templos y bueno, vamos a hacer la pequeña caminata y vamos a descubrir qué hay por dentro. Todo este santuario fue construido por los reyes Champa, como os dije antes, entre el siglo IV y el siglo XIV. Todos los templos están dedicados en la veneración del dios Shiva, que aquí, bueno, popularmente tiene otros nombres locales. El más conocido, lo voy a leer, Bhadreshvara. Este es uno de los primeros templos que vemos que ya prácticamente está reconstruido, completamente reconstruido. Ya vemos aquí la diferencia entre ladrillo nuevo y ladrillo antiguo. Aquí, como podéis ver, este es el muro original que tenía el templo y se ven los restos de metralla. Aquí detrás de mí se ven 2 cráteres bastante grandes, sobre todo este lo veo gigante, de bombas que cayeron aquí. Y justo al lado se ven los restos de uno de los templos que parecía ser uno de los templos como más importantes de este complejo. Aquí, al lado de este otro cráter de bomba, ya nos encontramos el cartel
que ya nos dice que no salgamos de este área porque ya ahí ya no, ya es una zona peligrosa. Volviendo de Misón, nos entró hambre y Lau buscó un sitio por Google Maps con buenas reseñas y encontró esto en medio de la carretera. 20 reseñas, pero eran buenas todas. Está increíble, son unos fideos planos, que le llaman aquí, con pollo, picante, cacahuetes, verduras. Nos dieron un pan que es la primera vez que nos lo dan en el viaje, no lo probamos nunca. Y está brutal, la verdad. Lau se lo está gozando. Síganos en las redes sociales. Para seguir viajando con nosotros, dale a like y suscríbete.